sáquenle punta a su lápiz, borrador y sacapuntas. Y vamos a comenzar, por favor, desde la parte de la cabeza, que no es lo más importante. No es lo más importante de la cabeza, sino la parte del cuerpo. ¿De acuerdo? Vamos a comenzar. Desde la parte de arriba, déjale suficiente espacio para la zona del cuerpo. Círculo principal de la cabeza. Aquí lo más que vamos a conocer en esta pieza es la técnica de las sombras, el achurado que tiene para poder hacer el volumen en el cuerpo. Círculo para la cabeza, por favor. La línea de el rostro, como está de perfil, lo colocamos aquí del lado izquierdo y vamos a ir desarrollando, repito, toda la base del cuerpo, todo el boceto completísimo, completísimo, para poder entender el proceso de cómo se seguía. Y vamos a ir comentando un poquito acerca de Miguel Ángel, para conocer un poco cómo es que lo hacía y por qué lo hizo de esa manera, ¿no? Línea de los ojos, mitad del rostro para el perfil. Y aquí se alcanza a apreciar aproximadamente la línea de los ojos, la zona de la oreja. Vamos a ir dibujando, muchachos, entre el boceto y la figura directa, ¿de acuerdo? Entre el boceto y la figura directa, para fusionar un poquito de esas dos partes, el boceto y la figura directa, para que en todo, en las dos partes juntas, podamos hacer un trazo más entero y no regresarnos para poder retocar, ¿de acuerdo? Así que dentro del óvalo de la oreja, por ejemplo, le podemos dar en sketch, principalmente en sketch. Aquí puedes presionar un poquito más fuerte en algunas partes de sombra, como gustes. Vamos a ir haciendo el desarrollo del boceto, repito, desde la base del boceto con un poco de delineado para ir completando de manera más entera este dibujo. Parte de un par de texturas al interior de la oreja, el arco de los ojos, que aquí se alcanza a apreciar hacia adentro del círculo, y parte de la frente, que si bien se observa, no está totalmente definido. No es lo principal en este boceto, en esta pieza. La línea de los ojos, y se alcanza a apreciar muy bien la textura o la inclinación de la nariz hacia la parte externa ligeramente del círculo, en un ligero triángulo con la punta plana para dibujar el perfil. Pero repito, vamos a ir dibujando entre el boceto y el dibujo directo. ¿Va? Se aprecia un poco el labio superior, con un poco la línea de la boca abierta. Y observa que en toda esta parte, muchachos, en toda esta parte, tiene unas líneas del achurado que van desde los ojos hacia la oreja en esta inclinación. Háganlo demasiado simple. Trata de hacer un poco la práctica. Eso nos va a servir para practicar los que vamos a hacer enseguida. Toda la línea de la sombra, que esto principalmente hace que no tenga tanta importancia más que en el cuerpo. Simplemente lo deja difuminado o desenfocado hacia la parte trasera. Y no regresamos a retocar, porque no se trata de hacer un dibujo definido, únicamente el sketch. Parte de la cabeza, aumentamos un poco el volumen hacia arriba y hacia atrás, con una media luna hacia arriba y hacia atrás, para darle un poco el volumen del cabello y hacer algunos trazos que van a englobar parte del rostro, detrás de la oreja y la base del cabello, ¿no? Aquí ya no hay tanto detalle. Muchos de los personajes en este tipo de dibujo, muchachos, son en cabello ondulado. Una de las características, por ejemplo, que tenía Miguel Ángel era que, aunque él se desarrolló con un dibujo muy clásico, pudo optar mucho por el dibujo griego. El dibujo griego, aunque él vivía en Italia o nació en Florencia, Italia, tuvo mucha influencia del dibujo de la belleza humana de los griegos. Por lo tanto, en la mayoría de sus piezas de pinturas, esculturas,
hace relación a la belleza del humano. Vamos a marcar parte del contorno en el cuello. Trata de manejarlo en un sketch, muchachos. Este no es un dibujo perfecto, es un dibujo con mucha soltura en tu trazo. Y desde la cabeza comenzamos con la parte más simple. ¿De acuerdo? Sketch. Recuerda que el sketch es un dibujo rápido. Anótalo, por favor, si gustas. El sketch es un dibujo rápido que sirve solamente para representar la idea de lo que queremos dibujar. Y de hecho, aunque esto es únicamente la idea de lo que se quería dibujar en el caso de Miguel Ángel, de que realizaba primero los bocetos para poder esculpir o poderlos pintar en alguna pieza, estos se convirtieron en sus obras maestras. ¿De acuerdo? Miguel Ángel, más que o bueno, no tanto Miguel Ángel, sino los coleccionistas que observaban el trabajo previo de Miguel Ángel, apreciaban muchísimo, muchísimo el estudio que hacía antes de generar una pieza. Y para muchos esto es lo que se considera la verdadera obra de arte de Miguel Ángel, todo el planteamiento antes de. Y hay muchísimos bocetos, muchísimos bocetos. De hecho, no tantos porque perdió muchísimos. Ahorita les digo por qué. Vamos a generar, por favor, la parte de los hombros. La parte de los hombros lo trazamos justo a la mitad, o bueno, justo a la base de la cabeza. Una línea completa desde hombro a hombro. Y podemos comenzar con la base de los hombros principalmente. Hombro izquierdo. El hombro derecho casi no se alcanza a ver. Lo que dibujamos más es la espalda. Pero fíjate muy bien y observamos lo siguiente. En un pecho dibujamos el trapecio para el pectoral, ¿no? Para los pectorales. En una espalda, naturalmente debemos de comenzar con el centro, en la columna, por favor, con esta ligera curvatura. Y en esa curvatura vamos a posicionar la espalda. ¿La espalda qué forma tiene, muchachos? ¿Qué figura le ven en la construcción de la espalda? En una figura principal, en un boceto básico, ¿qué podríamos colocar para formar el tamaño de la espalda alta? Si en un pecho dibujamos el trapecio para el pectoral y después un recuadro para el abdomen, en la espalda, ¿qué figuras observamos? Desde la espalda, desde la parte superior de los hombros, hasta la parte baja de la espalda, se alcanza a formar un trapecio grandísimo. Este trapecio grande divide precisamente por la columna para colocar los dos elementos principales en la espalda, que es el músculo precisamente del trapecio y el dorsal. El trapecio, el músculo del trapecio es este de aquí. No se alcanza a definir demasiado claro por tantos huesos y detalles que tiene en las curvaturas, pero aquí ese es uno de los músculos principales en el trapecio que conecta espalda alta con los hombros y el cuello. Este de aquí. Y el resto es el dorsal. Todo esto de acá es parte de el dorsal. Muy bien, lo dividimos en esas cuatro partes, el trapecio y el dorsal. Dos a la izquierda, dos a la derecha. Y vamos a detallar antes de hacer todos los músculos, tenemos que detallar un poquito parte de los huesos. Aquí principalmente son un montón de círculos para representar el relieve y empezamos, por ejemplo, del lado izquierdo, en donde aquí se alcanza a apreciar parte del músculo en el trapecio, este de aquí, que podemos marcar con un ovalito. Vamos a tratar de hacer el boceto e ir sombreando para que no se nos pierda el detalle. Este músculo del trapecio tiene una ligera sombra en la misma inclinación del lado izquierdo debajo. Este de aquí. Bien, vamos a ir combinando huesos y músculos.
Muy bien. Ahora, se alcanza a apreciar la división de el deltoide, el músculo del hombro. ¿Lo recuerdan? Para los que estuvieron en la clase de músculos. Aquí se alcanza a apreciar este deltoide, el músculo en el hombro. Recuerden que mencionábamos que se divide en dos. Aquí está uno. Y este de aquí es parte del músculo y el hueso. Este de aquí. Trazamos y sombreamos. Al mismo tiempo que vamos trazando, vamos sombreando. Hay muchísimo detalle en el cuerpo de los dibujos de Miguel Ángel, por lo que combinando el boceto con el músculo, con el detalle, vamos a ir completando de manera entera para no tener que regresarnos. Aquí hay una parte triangular debajo del deltoide que señala esta parte del huesito en la paleta del huesito, que también forma un triangulito aquí debajo con sombra. Todos tienen la misma posición en la sombra. ¿De acuerdo? Todos tienen la misma posición en la sombra. Y cerca de la columna hay otro más que tiene una formita de ovalito, y más que sombrear esta parte, es sombrear el espacio que queda entre estas dos piezas. ¿De acuerdo? Ahora, antes de pasar hacia la parte de abajo, vamos a hacer lo mismo, pero del otro lado. Del lado izquierdo, aquí marcamos a los lados de la columna. El deltoide, perdón, el trapecio aquí por arriba. El trapecio, la parte superior en el hombro. El deltoide no se alcanza a ver. Y la parte de la paleta en el hueso de espalda superior. Aquí en esta posición. ¿De acuerdo? Son dibujos incompletos precisamente porque únicamente lo que quería realizar era la idea del cuerpo más que el rostro. El rostro era otra figura aparte y de hecho hacía diferentes ángulos para poder visualizar la posición completita y entera de lo que quería desarrollar. Vamos a dibujar en la parte de abajo de los trapecios, en la parte baja de la espalda, las líneas de la costilla. Aquí se alcanzan a formar una, dos y tres piezas en la costilla, ligeramente separaditas y cada una con su sombra. Ah, perdón, son cuatro. Aquí está la cuarta. Aquí pegáis de arribita. Cada uno con su sombra. Dos, tres y cuatro. ¿De acuerdo? Parte de la costilla. Hacia la parte baja de la espalda ya únicamente terminamos con un pequeño volumen de la piel. Y lo mismo del lado derecho, aunque se ve muy poquito, lo más que se remarca es la línea de la columna, la línea de la espalda. Y el volumen de la espalda baja, aquí abajito. Solamente vamos a siluetear esta parte para dar una definición más exacta y muy poquito se alcanza a apreciar un poco de volumen en la costilla o en la espalda baja. ¿De acuerdo? La mayoría con la misma inclinación en la sombra. Este, muchachos, es un dibujo clásico, un dibujo académico que tienes que conocer para poder entender el proceso de cómo lo hacían y principalmente entender el proceso de cómo se colocan los músculos, platicar un poquito sobre el entendimiento de cómo es que lo desarrollaban. Y muchos de los de la época, al igual que Da Vinci, que lo que tenían que hacer para poder comprender el dibujo de los músculos, ¿se acuerdan lo que mencionábamos? No sé cuántos estuvieron en la clase de Da Vinci, pero Miguel Ángel hacía exactamente lo mismo
al momento de decirle, oye, Miguel Ángel, quiero que me hagas una pieza, ¿no? De un cuerpo completo, pero que en algunas partes a veces le pedían que se vieran los músculos y los huesos, de que, oye, quiero que definas los músculos y los huesos, quiero que veas esta parte en ambos aspectos. Y decía, oye, pero ¿cómo quieres que dibuje los huesos si nunca he visto un hueso en vivo? Y lo que hacían junto con Da Vinci, bueno, no juntos, ¿verdad? Pero cada quien hacía lo mismo. Los cadáveres precisamente los llevaban a su taller y los abrían los cadáveres, a veces a escondidas, a veces con permiso, los abrían y empezaban a estudiar toda la anatomía dentro del cuerpo, tanto en músculos como en huesos. Y era la excusa, ¿no? Una excusa bastante a veces desagradable, pero para ellos era muy interesante, que aunque les daba muchísimo asco, imagínate, abrir un cuerpo, les resultaba muchísimo interesante saber cómo era, más que el asco que tenían de ver y oler, era el interés de conocer. Vamos a dibujar, por favor, parte del lateral en el cuerpo, del lado izquierdo primero. Hay una ligera conexión entre la axila y la espalda. Esos ligeros bordes que vemos aquí son parte también de los músculos los oblicuos y en el serrato. Ligeramente vamos a sombrearlos esta definición. Y después de la axila hacia el abdomen, aquí podemos encontrar otro ligero volumen, también de los oblicuos y del serrato, que son los músculos que tenemos debajo de la axila, debajo del brazo, en el lateral derecho, lateral izquierdo, que son un montón de ovalitos que cada uno lleva hacia la parte de abajo de la cadera y termina en esta posición. Enseguida de esto vamos a dibujar el brazo. De hecho, hay un documental que si les interesa, aparte de conocer, siempre les recomiendo y nunca me canso de recomendarles que para los que quieran investigar un poquito más allá de lo que se puede aprender en el dibujo, yo siempre recomiendo que lean o que vean documentales o que lean biografías de artistas. Si no tienes oportunidad de leer, podemos ver documentales o escuchar principalmente documentales. Vamos a dibujar, por favor, parte del resto del hombro hacia la parte baja. Colocamos esta pequeña sombra y damos, por favor, el volumen de entre el hombro y el codo, un ligero óvalo largo para señalar parte del bíceps y el tríceps, que aquí lo que más se alcanza a apreciar es el tríceps por la parte alta del brazo y que termina aquí. No sé si lo alcanzan a ver. Esta pequeña división del tríceps es lo que se alcanza a apreciar con mayor claridad para definir este músculo que está detrás de el brazo, en la parte baja del brazo, detrás del conejo. Tiene un ligero alargamiento hacia el codo y aquí se alcanzan a apreciar un poco los huesos, el término del hueso antes de llegar al codo, esos dos pequeños ovalitos que conectan con el codo. ¿De acuerdo? Ese pequeño volumen en el detalle hacen que se marque muchísimo el estilo de Miguel Ángel de decir, oye, yo quiero buscar la perfección y en tanto la perfección está el detalle. Todo el detalle de los huesos, el músculo, tenía que apreciarlo absolutamente con certeza para poder decir, esto es así y así se tiene que representar. Ninguna invención como muchos todavía he recibido así de comentarios de alumnos que dicen, ay maestro, es que yo quiero aprender a dibujar para después nada más imaginar, ¿no? O todavía muchos piensan que imaginar o crear sin ver algo, creen que les va a dar un dibujo original.
Y mi respuesta, y si le preguntas a muchos otros artistas, te van a decir que no, eso es totalmente equivocado. ¿Para qué quieres dibujar sin ver una referencia? Lo ideal es primero conocer absolutamente cómo se realiza para que tengas suficiente información en tu cerebro y entonces sí hacer algo desde cero. Damos un poquito de volumen aquí debajo del codo y aquí se pierde un poquito el brazo. ¿De acuerdo? Ahí se pierde el brazo. ¿Dudas hasta este punto? Aproximadamente van a ser como unos 3 dibujitos, Didier. Aproximadamente unos 3 dibujos. Ese es el primero para entender parte del proceso en el boceto de todos los dibujos que se realizaban con sanguínea, con colores sepia. ¿De acuerdo? Así que, dudas hasta este punto. Se entiende, muchachos, parte del proceso. Vamos a iniciar con este primer ejemplo. Para poder continuar, por favor, con la espalda baja, aquí le damos una ligera extensión. Y aquí se marca muy bien, muchachos, se marca muy bien debajo de la espalda baja, debajito aquí del dorsal, en la espalda baja, hay un óvalo. Este ovalito, ¿recuerdan cómo se llama el músculo? ¿O lo conocen? La lonjilla, ¿no? Es donde se hace la lonjilla. Este ovalito de aquí es parte de los oblicuos. Ese es el más grandote. Ese es el músculo más grandote que tenemos en el lateral hacia abajo, ¿sí? Donde se concentra un poquito la grasita. El oblicuo. Esta parte del oblicuo se alcanza a apreciar perfectamente delante del oblicuo. Aquí el borde, este de aquí del coxis en el hueso. Este de aquí que estoy marcando delante del oblicuo. El coxis. Del otro lado se alcanza a apreciar un poco la pierna, pero este no lo vamos a dibujar todavía. La pierna continúa acá, pero como no está terminada, así lo podemos dejar para dejar más claro esta parte. Y después de aquí continúa la pierna hacia abajo. Debajo del oblicuo dibujamos, por favor, la parte del glúteo, la nalga, un circulito debajo del oblicuo que une precisamente la columna. Y este óvalo en el músculo se llama glúteo. Y el músculo combinado con la grasita se llama correctamente nalga. Para que sepan que nalga no es una palabra incorrecta. Glúteo es el músculo y se forma por este ovalito. Ahora, debajo del oblicuo que estábamos mencionando, hay otro pequeño volumen también para el huesito en el coxis. Este de aquí. Ese es un volumen del huesito en el coxis. Si saben cuál es el coxis, ¿verdad? El coxis, el ancho de la cadera. Todo el ancho de la cadera que tiene una forma de mariposa. Excelente. Este es el lateral del coxis. Dibujamos parte del glúteo con una pequeña hendidura aquí para señalar la división entre el coxis y el óvalo del glúteo. También lo sombreamos. Y exactamente lo mismo realizamos del lado derecho. Espalda baja y el glúteo del lado derecho muy poco se alcanza a apreciar. Ya con este ligero borde únicamente a la mitad. Muy bien. Todos los trazos de sombra van en la misma inclinación. Si observamos, lo más importante es darle el volumen con una sombra muy simple, que va en una línea inclinada, en una diagonal, todos los trazos, la gran mayoría de los trazos. Muy bien. Y ahora de aquí hacia abajo, vamos a realizar, por favor, un volumen ovalado grande
desde la cadera hacia la rodilla con un ovalito grande, 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 que nos va a llevar separadito a la rodilla. La rodilla vamos a dibujarla, por favor, como un recuadro con líneas curvas. Este cuadrito con líneas curvas que va a fusionarse entre un recuadro y un óvalo para realizar un cuadróvalo. Pierna, rodilla. Y antes de hacer el resto, vamos a dibujar el músculo de la pierna, que si algunos lo recuerdan, se forma por 3 gotitas, pero como ese está de perfil, únicamente se alcanza a apreciar una gota hacia arriba, la del frente, una gota hacia arriba, sombreamos, y una gota hacia abajo, aquí en el lateral de la pierna, una gotita grande, 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 hacia abajo, y sombreamos. Es bien importante, muchachos, saber cómo se dibujan los músculos, porque ya lo hemos visto anteriormente, los puedes aplicar en todos lados, en cualquier tipo de dibujo, principalmente en anatomía de personajes, superhéroes, por ejemplo. Saber cómo se dibujan y cómo se llaman también. Bien, aquí del otro lado existiría la otra gotita, pero aquí por la posición únicamente se alcanza a ver una gota hacia arriba, una gota hacia abajo, y esta partecita de aquí atrás, debajo del cuadríceps, que se llama este músculo de la pierna, debajo del cuadríceps, aquí está otro. Este de aquí es el aductor. El aductor también lleva una formita de óvalo. Sombreamos y es el que se conecta con el glúteo, con la nalga, y forman toda la pierna. Imagínate, ahorita nosotros tenemos un modelo en internet, ¿no? Vemos así de que descargamos una imagen y listo. Pero imagínate cómo lo hacían ellos. Ya lo hemos platicado en algunas ocasiones. Imagínate, ellos no tenían internet. Ellos únicamente le hablaban o contrataban a un modelo o a alguien que quería ser modelo. Simplemente posaba para los artistas y le empezaban a dibujar. Así de sencillo. Colocamos parte de la rodilla, aquí la marca del huesito, y el óvalo para el chamorro, el músculo de los gemelos en esta posición, la pierna hacia el tobillo, sombreamos el chamorro, el músculo de los gemelos, parte de la hendidura en el hueso, y debajo de la pierna. ¿Dudas hasta este punto, muchachos? Perfecto. Ahora vámonos con la parte del talón. Antes de llegar al talón hay el huesito del tobillo, que lo formamos por un ovalito. Sombreamos. Después el volumen del talón, un ovalito también hacia la parte trasera. Y marcamos un poquito la parte de la piel que divide entre el talón y el resto del tobillo. Este de aquí. Y para la zona del pie, en la planta o en el lateral, marcamos por favor un trapecio desde arriba del tobillo hacia antes de los dedos. Marcamos este ligero trapecio como un recuadrito y formamos simplemente la sombra
por la parte superior de el empeine antes de llegar a los dedos. Aquí no hay músculo, aquí hay más parte del hueso, pero se engloba todo en una sola pieza. No se aprecian demasiado el detalle del hueso. Y aquí fíjate lo bonito de la posición. Empezamos con el dedo meñique, como un chetito, ¿no? Como un chetito. Siguiente dedito, como chetos. 3, 4. Y el dedito pulgar doblado hacia afuera por la posición en la que está, ¿no? La posición del pie tocando la punta del dedo hacia el suelo. Y marcamos este volumen en el dedito. Recuerden que el boceto que estamos haciendo es combinándolo entre el boceto y el dibujo directo. Trazo completo. Elvis, cuando termines hasta este punto, por favor. ¿Dudas hasta aquí? Muchas gracias, Aileen. Hay que practicar muchísimo, muchachos. Siempre les recomiendo bastante que si quieren llegar a ser buenos dibujantes, principalmente es la práctica, pero también hay que saber qué practicar. Les recomiendo muchísimo, muchísimo parte del dibujo de los rostros, de retratos y de la anatomía del cuerpo. Principalmente porque como son muchísimos detalles los que conforman el cuerpo humano, nos ayudan a practicar bastante y nos ayudan a entender todo el proceso que se sigue para hacer cualquier tipo de dibujo. El rostro es de los más complejos, o es el más complejo de todos porque tiene demasiados elementos. Y en el cuerpo, si agregamos, así como en este ejemplo, que únicamente dibujamos un brazo y una pierna, ya vemos todo el detalle que existe, tanto en la formación de la pierna, en sus figuras geométricas básicas o simples, el diseño de los músculos, parte de los huesos y las sombras. Ahorita vamos de paso a paso, ¿no? Pero si no lo tenemos a la vista, al momento de imaginarlo va a ser muy difícil. Por lo tanto, hay que comprender primero. El hacer ese tipo de dibujos enriquece mucho tu mente para cuando lo quieras hacer de verdad sin ver o sin de que no, es que yo quiero dibujar de memoria y eso está bien, bien mal. Intenta no hacerlo. De que, maestro, quiero dibujar de memoria. No, en absoluto, no dibujes de memoria. Tu memoria es una biblioteca muy vacía. Tienes que observar muchísimo, practicar demasiado y en el momento en que llegues a querer dibujar de memoria es porque ya tienes infinita información en tu cerebro. ¿De qué te sirven los ojos para no ver referencias, no? El internet te ayuda muchísimo. Practicar es lo ideal. Así que para todos los que piensan en dibujar en algún momento de que no, su mayor logro es dibujar de memoria, es totalmente equivocado ese concepto. No lo hagan. Los artistas más importantes y los más reconocidos no dibujan de memoria. Dibujan con referencias y si lo hacen de memoria es porque ya lo practicaron muchísimas veces, muchísimo tiempo. ¿De acuerdo? Dice, ¿qué libros puede recomendar para seguir practicando ese tipo de dibujo? Los clásicos, pero no hay un libro que te recomiende para poder practicar el dibujo. No. Los libros que yo recomiendo es la biografía de la historia del artista. ¿De acuerdo? La historia del artista. Tú tienes que practicar por tu cuenta o entrar a una clase precisamente que te encamine a ese tipo de prácticas. Bien. Elvis, cuando termines hasta aquí y vámonos con el siguiente, por favor. ¿A poco no está bien padre? Fíjense, Miguel Ángel. Miguel Ángel era un escultor originalmente, es escultor, pintor y arquitecto. Vámonos con el siguiente.
Miguel Ángel era un escultor, pintor y arquitecto. Originalmente fue escultor. Cuando él tenía 13 años, Miguel Ángel era un niño demasiado, con muy poquita atención en su familia, con muy poca atención. Principalmente, una por la pobreza en la que vivían, y otra era porque su mamá y su papá se encargaban de hacer hijos más que de poner atención a los que ya tenían. Tuvo muchísimos hermanos y no tenían otra cosa que hacer más que este, hacer hijos. Entonces, por lo tanto, Miguel Ángel no tuvo una vida tan social. Vivía muy aislado de todo el mundo, y lejos de que su papá, su mamá fueran muy autoritarios, Miguel Ángel decidió hacer mucho trabajo por su cuenta. Le gustó, le llamaba mucho la atención el dibujo, la escultura, y a los 13 años empezó en un taller de un artesano que le enseñó precisamente a esculpir. Vamos a dibujar esta pieza, por favor. Esa te recomiendo que la hagas en toda la hoja. Te recomiendo que la hagas en toda la hoja, por favor. Y como mencionábamos, parte de lo que desarrollaba Miguel Ángel es más la escultura. Pero para poder esculpir tenía que bocetear. Entonces nosotros vamos a intentar hacer el boceto de lo que era esta pieza. ¿De acuerdo? Cuerpo completo, por favor. Hoja completa. Déjeme nada más agrando un poquitito. En una hoja completita, muchachos, vamos a desarrollar los dos cuerpos precisamente de María y Jesús. Esta pieza se llama La Piedad, es también una de las más famosas, está en el Vaticano. Y vamos a comenzar con esta primera parte en el rostro de María. Dejen espacio suficiente para el cuerpo. Rostro principal en la parte superior. Lo vamos a hacer en un sketch, ¿de acuerdo? Lo vamos a realizar en un sketch, pero completísimo, completísimo. Círculo principal de la cabeza. Para la práctica de hoy, muchachos, en este estilo, lejos de que hagamos muchos dibujos, vamos a hacer pocos dibujos, pero lo que quiero que entiendan es mucho aquí sí la perfección. Línea de la mitad del rostro, así como lo hicimos en el anterior, la parte más detallada de los músculos y del hueso. Generamos la barbilla. Como se trata de un rostro femenino, la barbilla es pequeña, estilizada, sin tanto volumen. Aquí. Barbilla. Línea de los ojos al centro del círculo principal con una ligera curva hacia abajo. Con una ligera curva hacia abajo. Volumen del cabello es grandísimo y altísimo hacia arriba y hacia atrás. Volumen del cabello en una media luna hacia arriba y hacia atrás. Cuando menciono lo de la perfección es en los trazos más que en el retrato, ¿eh? No es hacer un retrato idéntico de la figura en escultura de la Piedad, no, sino en la perfección en los detalles, de las arruguitas, de todos los músculos, el hueso que se logra observar. Marcamos por favor la pequeña silueta del rostro que enmarca la tela desde el círculo principal. Y aquí va cayendo un poco la línea del pliegue hacia la izquierda y hacia la derecha. ¿De acuerdo? Enmarca esta parte el rostro, esta ligera línea de la tela. Y antes de pasar a la parte del rostro, vamos a tratar de hacer un par de trazos lo más detallado posible para poder comprender los pliegues en el rostro, arriba en la cabeza. Desde el centro del rostro, un montón de S's, un montón de líneas en forma de letra S, con un montón de curvitas.
que si vamos observando detalle, podemos ir siguiendo la línea. Es una sola línea en la que van marcando aquí todo este trazo. Primero el contornito, la línea de la costura. Y bajamos. ¿De acuerdo? Cuando se realizan los pliegues, nos conviene muchísimo hacer este tipo de trazos con muchas curvas y enseguida hacer las líneas hacia arriba de donde cae el pliegue. Esas lineecitas en un solo sentido hacia arriba nos ayudan a entender muchísimo cómo se ve un pliegue cayendo. Estos plieguecitos. No importa que las curvas hayan salido chuecas. Esto de aquí es lo que le da la forma del pliegue. Las líneas que salen hacia arriba. Esos plieguecitos. Aquí es donde le dedicamos tiempo, lo que mencionaba hace un momento, en el detalle. ¿De acuerdo? Y cada una de las piecitas, aunque salga un poco diferente, vamos a intentar sombrearlas para darle un poco de volumen, tanto en la parte interna como en la parte externa. Con la misma inclinación del anterior dibujo, con la misma inclinación de las líneas del anterior dibujo. Recuerda que es recrear un pequeño boceto, un pequeño sketch. De hecho, esto que estamos haciendo es lo que realizan los historiadores, muchachos. Los historiadores de los artistas clásicos. Imagínate que tú eres un muy buen dibujante, una muy buen dibujante, que te dicen, oye, no sé, Dana, vale, o me gusta tu dibujo. Trata de ayudarme a recrear el boceto de la escultura de la Piedad. ¿Cómo fue que lo hizo Miguel Ángel antes de esculpir, antes de construir la pieza? Y esto es precisamente el sketch que se necesita para poder conocer qué fue lo que se realizó antes. Fíjense, en esta pieza hay muy pocas piezas de algunas esculturas que Miguel Ángel decidió no conservar, porque cuando a Miguel Ángel, como a muchos otros artistas del Renacimiento, los contrataba la iglesia para poder darle promoción a la iglesia precisamente, y las pinturas de esos artistas servían de promoción, de publicidad para que la gente se acercara a la iglesia católica. Por lo tanto, Miguel Ángel no es que le hayan pedido una escultura muy bonita de la Piedad, no. Miguel Ángel propuso esta pieza. Y más que lo que quería hacer por ganar dinero no era eso, era ser reconocido como un artista. Y Miguel Ángel fue de los pocos artistas, el único que en vida, el único artista que en vida tuvo muchísima fama en vida. La gran mayoría de los artistas mueren y se hacen famosos. Miguel Ángel no, Miguel Ángel en vida fue uno de los artistas clásicos que en vida tuvo muchísima fama, muchísima fama. Y esto lo que le ayudaba a generar esa fama precisamente era que sus piezas, cuando le encargaban un proyecto, eso es cuando dicen, no sé si has escuchado a tu papá, a tu mamá o algún maestro o alguna maestra que te dice o te recomienda, cuando hagas algo, hazlo bien. Cuando hagas algo, intenta hacerlo lo mejor que puedes, porque no sabes cuándo alguien va a reconocer ese trabajo y se va a fijar en ti. Va a reconocer ese esfuerzo que imprimiste y de nada te sirve hacerlo sin echarle ganas, ¿no? Miguel Ángel, cuando le solicitaban un proyecto, aunque no le pagaran, Miguel Ángel era de los artistas que decían, oye, tengo que hacerlo perfecto, tengo que hacerlo muy bien, porque así me voy a ganar el reconocimiento de los demás artistas. Así voy a intentar ser mejor que los demás. No tanto ser mejor que los demás, pero sí reconocido a nivel artista. Así es, Aileen, va a ser todo el cuerpo, va a ser toda la pieza. Aquí terminamos esta partecita del pliegue del lado de izquierdo.
Y hacemos una ligera terminación del lado derecho, también en el pliegue que cae aquí en el hombro. Este ya está más sencillo. ¿Dudas hasta aquí? ¿De acuerdo? Y Miguel Ángel era lo que decía, Miguel Ángel, como les digo, a los 13 años se metió a un primer taller. Si a Miguel Ángel le preguntaron, oye Miguel Ángel, desde cuándo empezaste a dibujar o a pintar o a esculpir, ¿no? Miguel Ángel te va a decir a los 13 años, porque a los 13 años mis papás me permitieron entrar a un taller con un maestro artesano y ahí aprendí a esculpir. Tal vez dijo, como muchos no dicen, de que no, yo aprendí a dibujar desde los 5 años. Yo dibujo solito desde los 5 años, sí, pero se cuenta desde que entras a un primer taller donde alguien te dice qué está bien y qué no está bien. Miguel Ángel te va a decir, no, pues yo desde los 13 años, ¿no? Porque ahí ya supe lo que estaba bien o lo que estaba mal. A lo mejor empezó a dibujar desde mucho antes, pero a los 13, como fue su primer taller, ya sabía qué es lo que estaba bien, qué es lo que estaba mal, y a partir de ahí se cuenta. Cuando me preguntan a mí, yo también es desde los 9 años, entré a mi primer taller, yo lo cuento desde los 9 años, porque a los 9 años aprendí correctamente cómo era el dibujo. Vamos a definir parte de la barbilla, por favor. Parte de la barbilla para definir entre barbilla y cuello. Y dibujamos con mucha delicadeza, muchachos, con mucha delicadeza. Vamos a dibujar una ligera división entre los ojos de 5 partes. Con mucha delicadeza. 5 partecitas iguales. Y antes de dibujar los ojos, con mucha delicadeza en el trazo, por favor, porque no es una caricatura, intentamos hacer el contorno de la ceja y nariz. No presiones demasiado. A la mitad de distancia entre la línea de los ojos y la barbilla, vamos a marcar el término de la nariz. A la mitad de distancia entre los ojos y la barbilla. Entre la línea de los ojos y la barbilla. Aquí terminamos la nariz. Únicamente sombreamos este lado izquierdo. Solo este lado izquierdo. Pero la sombra va desde la ceja, lado izquierdo de la nariz y parte baja de la nariz. ¿De acuerdo? No comenzamos con los ojos, se dieron cuenta, pero sí hacemos la división de 5 partes. Pero aquí lo más importante es el perfil, la sombra entre la ceja y la nariz. Eso es lo más importante. Miguel Ángel no que no le importaban los rostros, pero lo que más destacaba él es en el diseño del cuerpo, el diseño de las texturas. Línea de los ojos, justo en la línea de en los ojos, vamos a marcar, por favor, una ligera curva para simular el ojo cerradito en ambos espacios, en el número 2 y en el número 4 de la división de 5 partes. Y en el ojo derecho hay una ligera sombra que conecta ojo y la base de la ceja. Con mucha delicadeza, por favor. No le pongas demasiada fuerza. Y aprovechando esta parte, sombreamos un poco la frente. Un poco la frente, como el dibujo primerito que hicimos. Una inclinación y debajo de los pliegues del lado derecho. Fíjense, Miguel Ángel, muchachos, también es uno de los mejores ejemplos. Cuando un artista necesita, por ejemplo, Miguel Ángel, que les decía que fue un artista escultor principalmente. Un artista escultor. Es como hay muchísimos ejemplos. Tatuadores, diseñadores gráficos, arquitectos, diseñadores industriales.
que dicen que no se necesita dibujar para poder diseñar o para poder hacer una pieza arquitectónica o una pieza industrial. Muchos dicen que no se necesita dibujar. Miguel Ángel es uno de los mejores ejemplos que aunque dijo, oye, yo quiero ser escultor, yo no quiero ser dibujante. El escultor artesano fue el que le dijo, primero le dio un zape, ¿no? Le dio de que, a ver, tranquilo, chavo, para poder esculpir tienes que dibujar. Si no sabes dibujar, ¿cómo vas a poder a formar la figura humana de una pieza? Así que tienes que aprender a dibujar. Lo mismo un diseñador, de que, a ver, para poder diseñar es antes hacer un dibujo. Para poder esculpir tienes que aprender a dibujar. Vamos a dibujar, por favor, la parte debajo de la nariz, el labio superior, con una ligera M. Una ligera M. Delgadita, delgadita, muy, muy tenue. Y si observas la letra M en el labio superior, que forma el labio superior, es lo único que se sombrea. Y después lo que se sombrea es la parte baja del labio inferior. La parte baja del labio inferior y que rodea un poquito la sombra en la barbilla. Esto de aquí. Entonces el escultor, el artesano, ni siquiera era un escultor, el artesano que sabía esculpir, donde aprendió Miguel Ángel sus primeras piezas, le recomendó aprender a dibujar. Le dijo, oye, tienes que saber dibujar para poder hacer tus piezas, sino de qué manera vas a poder planear tus dibujos. Entonces Miguel Ángel entró en ese concepto de, ok, yo pensé que no se necesitaba dibujar, pero como le gustaba muchísimo, dijo, de aquí soy, me gusta tanto el dibujo como la escultura, me quería enfocar más en escultura, pero tengo que desarrollar y dominar el dibujo primero. Vamos a colocar la línea del cuello debajo de las mejillas. Hay muchísima sombra en el huequito del lado izquierdo para darle profundidad, por favor. Del lado derecho del cuello también hay mucha sombra, una sombra totalmente oscura y hay una sombra ligeramente cruzadita. Debajo de la barbilla hay una sombra más clarita. Aquí presionamos bien ligerito. ¿De acuerdo? Ahora, antes de hacer todo el detalle de la ropa, vamos a generar, por favor, primero toda la forma en figuras geométricas desde el cuello. ¿Y qué figura geométrica vamos a colocar para el pecho en el cuerpo? Primero trazar la línea de los hombros. Primero trazar la línea de los hombros con una ligera inclinación, hacia abajo, hacia la izquierda arriba y a la derecha abajo. Y formamos un recuadro. Más que un círculo, que también lo podemos hacer, se observa más un recuadro que va desde la parte interna de los hombros hacia el abdomen. Y este recuadro, este trapecio, es el que forma parte de la tela. Que también podemos hacer un círculo, pero ese círculo va a terminar formándose en un recuadro, como normalmente se hace en una figura humana femenina. ¿De acuerdo? Mitad del pecho se dibuja el busto y después comenzamos con los hombros justo en el borde de la línea. Hombro izquierdo, hombro derecho y los brazos los hacemos hasta después. ¿De acuerdo? Porque primero es el cuerpo de Jesús. Los brazos hasta después. Vamos a colocar primero parte de los pliegues, no todos, no que lleguen hasta abajo, por favor. Primero parte de los pliegues desde el cuello. Y aquí jugamos muchísimo con el sketch, muchachos, muchísimo. Vayan siguiéndome en trazos y velocidad también.
Aquí la velocidad es un poquito más fluida, mucho más sin observar demasiado la exactitud, pero sí suficiente detalle para que esté más completo. Bien, todos los pliegues nacen desde el cuello. Absolutamente todos los pliegues nacen desde el cuello. Esto me va a permitir hacer lo siguiente. Desde la parte izquierda arriba del cuello hago mi primer pliegue. Todos nacen de arriba hacia abajo. Todos. No importa cuántos coloques, pero todos nacen de arriba, desde el cuello hacia abajo. La caída de la tela. Primero esta parte del brazo, por favor, y sombreamos. Misma inclinación, principalmente para darle volumen, para darle un poco de textura en los pliegues. Y repito, no importa que sean pocos o muchos o que sean totalmente diferentes en cantidad, lo que importa más es la manera en que se realizan de arriba, desde el cuello hacia abajo, cayendo la línea. ¿De acuerdo? Todos van a ir en el mismo sentido. No tiene un desorden absoluto. Si observamos, todos tienen esta pequeña caída desde el cuello hacia abajo. Pliegues del cuello hacia abajo. Vámonos por partes. Aquí en esta siguiente parte es el lado izquierdo del pecho. Sombreamos. No se alcanza a apreciar lo que dice en el cordón, en el listón, en el tirante que tiene aquí en el centro del pecho. No se alcanza a apreciar exactamente, pero ¿qué creen que dice ahí? En el listón que está aquí en el centro. En este listoncito que está aquí en el centro. ¿Qué creen que dice? Aquí vamos a colocar la parte izquierda y después este listoncito. Este listoncito. Que en este listón, muchachos, les digo que no se alcanza a apreciar, pero nosotros lo vamos a hacer. En este espacio, Miguel Ángel colocó su firma. Antes de, antes de firmarlo, su firma originalmente la encontramos en la base de una escultura, en la base, no en la pieza. Y en Miguel Ángel, en este espacio, Miguel Ángel tenía hambre de ser reconocido por los demás artistas. Había un escultor muy famoso en esa época, antes de que Miguel Ángel fuera famoso. Y ese escultor, híjole, no recuerdo cómo se llama. No recuerdo cómo se llama. Tanto que no me acuerdo que Miguel Ángel resultó ser más famoso. Había un escultor muy famoso en esa época. Y cuando presentaron la escultura de la Piedad, todo el pueblo en Italia pensó que era del escultor famoso de esa época, no de Miguel Ángel. Empieza con la letra B, no recuerdo cómo se llamaba el otro escultor, pero era famosillo. Y decían, una pieza de tal artista, ¿no? Y Miguel Ángel hervido en coraje porque decía, oye, ¿cómo pueden pensar que es de tal artista si él no esculpe así como yo lo hago? Y todos ignorantes decían, no, pues esa es de aquel artista, ¿no? Porque era el más famoso y era una pieza que a la simple vista la consideraron como una obra maestra. Por lo tanto, pensaron que era de aquel escultor. Miguel Ángel, al enterarse de eso, ¿saben qué fue lo que hizo? Ya estaba la pieza de la Piedad ya instalada en el Vaticano, ya instalada. Y la firma de Miguel Ángel estaba en la base de la escultura. La gente no ve la base de la escultura para buscar la firma, ¿no? Simplemente dice, fue de tal artista. Y Miguel Ángel, en su coraje de que escuchaba que decían que era de otro artista y no de Miguel Ángel, fue un día en la noche, entró al Vaticano, entró a la iglesia y llevó sus herramientas y dijo,
De mí no se van a estar burlando y van a tener que reconocerme como artista. Llegó y empezó a esculpir en el listón la letra con su firma y le puso aquí Miguel Ángel. Lo vamos a poner así en español porque está en italiano. Pero aquí va la firma de Miguel Ángel. Y dijo, si la pieza la van a observar a detalle, que observen también mi firma. Y aquí colocó su nombre. Después de ya estar instalada, ¿de acuerdo? Así que cuando veas esta pieza, bueno, ya ahorita ya es bien difícil que no sepas de quién es, ¿verdad? Pero en su momento, imagínate, recuerdan cuando yo les insisto en que firmen sus dibujos. Firma tu dibujo, por favor. Y hay algunos que me dicen, a ver, maestro, déjeme, le tomo una foto a su dibujo. Les digo, permítame tantito, déjeme, le pongo mi firma. Porque cuando le toman fotos sin firma, o que no se alcanza a apreciar la firma, o cuando tú dibujas algo, lo subes sin firma, no van a saber de quién es, o van a empezar a decir, ah, se parece al estilo de tal, ¿no? O es de este otro dibujante. Y tú así de que, ah, no puede ser, es mía. Y para poder hacer, tienes que ponerle la firma, por favor. Así que nunca dejen de firmar sus dibujos, así aunque sean bocetos, tienen que firmar sus dibujos. Elvis, cuando termines hasta aquí, por favor. Muy bien, Ana Cristina. Está padrísima esa idea. En el bodegón, en un listón. Fíjense, muchos, a veces muchos me dicen a mí me gusta mucho poner una firma en donde se note, ¿no? Donde se vea. Y a veces siempre de que hay alguna pieza de, no sé, circular o cuadradita con un espacio vacío y ahí pongo la firma para que se note, para que se vea con claridad. Y muchos bueno, al menos en lo personal, me dicen mucho, me critican mucho que pongo la firma donde quiero que se vea así de que grandísima, ¿no? Le das mucho protagonismo a tu firma. Le digo, y no es eso lo que le da el valor al dibujo. Lo que le da el valor al dibujo no es la pieza en sí, es quién lo hizo. Tanto Da Vinci, Van Gogh, Miguel Ángel y muchos otros artistas, la firma es el mayor peso de un dibujo, ¿de acuerdo? El estilo obviamente se va a ir marcando con el paso del tiempo, pero el mayor valor de un dibujo, así hagas un garabato y dibujes un pedazo de piedra, un lo que sea, la firma es lo que hace que ese dibujo tenga un valor impresionante. Les pongo otro ejemplo, Picasso, por ejemplo. Eh, Estuvo bien padre ese ejemplo porque fue real. En Picasso, en una galería, había un pedazo de dibujo que había hecho una persona. Ah, no es cierto, era un billete. Tenía un billete Picasso y decía, de que, oye, ese billete de qué valor es. No sé, no recuerdo el valor, pero imagínate, no sé, 500 pesos. Un billete de 500 pesos. Y Picasso dijo, ¿quieres que ese billete valga 10,000 pesos? Y la persona que dijo, ay, estás loco, ¿no? ¿Cómo va un billete de 500 pesos va a valer 10,000 pesos? Entonces Picasso lo que hizo fue ponerle su firma al billete. Le puso la firma al billete y ese billete lo vendieron por 10,000 pesos. No, creo que más en dólares o no recuerdo. Pero lo vendieron en una cantidad impresionante porque ese billete estaba firmado por Picasso. El valor no es del dibujo, el valor es el de la firma del artista. Vamos a dibujar, por favor, el cuerpo de Jesús desde la parte del rostro, pegadito al hombro, pegadito al hombro. Vamos a colocar, por favor, este ovalito. Este va a ser más ovalado por la posición. Óvalo para el rostro. Mitad del rostro. Observa la inclinación. Observa que la barbilla está más arriba que la línea de los ojos. Barbilla. Línea de los ojos con una ligera inclinación hacia abajo.
y el volumen de la cabeza hacia atrás y hacia abajo. ¿De acuerdo? Me voy a acercar a esta parte para poder empezar a detallar. Antes de hacer cualquier otra cosa, necesitamos comprender la posición de la barbilla, que tiene una ligera curva hacia arriba, en una V. En lugar de hacer la V hacia abajo, la posición en esta barbilla es hacia arriba. ¿De acuerdo? Todo esto lo podemos incluso detallar un poquito con la barba y debajo sombrear para darle ya volumen a esta pieza. ¿De acuerdo, muchachos? Así que aunque digas, maestro, es que mi boceto está muy simple, mi boceto está muy feo, aún así fírmalo. Y un consejo bien padre que también que es bien importante que lo tomen en cuenta es que el avance, el avance de todos los dibujantes, la mejoría y el proceso de evolución de un dibujante es como ver a un niño crecer. Un niño, si vives con imagínate tú, no sé, a lo mejor conociste a un niño de toda la vida y viviste todo el día con él, todos los días con él, ¿no? No te das cuenta del crecimiento de ese niño hasta que ves una foto de un año antes y ves una foto de hoy y dices, oye, no manches, has crecido demasiado. Pero como lo ves todos los días, no se nota ese crecimiento, no lo ves. No es que de un día para otro veas de que, ya creció bastante, no, no lo ves. Lo ves desde hace un año atrás y un año después. La mejoría de un dibujante es exactamente lo mismo. No vas a ver la mejoría, tú vas a pensar que dibujas igual de feo toda la vida, pero si observas un dibujo desde hace un año al dibujo de hoy, vas a ver el crecimiento absoluto. La mejoría va a ser muy pronunciada, muy marcada. Vamos a marcar parte de la barbilla, la boca, porque aquí vámonos desde la barbilla hacia atrás. Es esta parte de la barbilla, el labio inferior y el labio superior con una pequeña M también. Una pequeña M. Dice, ni siquiera tengo un dibujo de hace un año. Puedes ver un dibujo de hace una semana, de hace un mes, de hace 2 meses y va a ser exactamente lo mismo. Claro, no va a haber tanta modificación, pero así es como se observa un proceso de evolución. La parte de la nariz, muchachos, es un prisma triangular. Es un prisma triangular. Colocamos el triangulito en la base, ese triangulito en la base, y aquí marcamos las fosas. Fosa izquierda, fosa derecha. Fosa izquierda, fosa derecha. Observen el detalle, observen las formas y la estructura. El prisma va de la nariz, de la punta de la nariz hacia la frente, con este ligero triangulito, que más que rellenar o más que formar en triángulo, se sombrea aquí lateral. Sombreamos aquí lateral. Y la línea de los ojos va justamente en esta pequeña línea que formamos, también con el ojito cerrado. Y una ligera sombra entre el ojo y la ceja. Está impadre porque tienen los ojos cerrados. No hacemos detalle dentro de los ojos. La línea de la ceja y el resto de la frente sencillamente se sombrea con mucha ligereza, con un trazo tenue. Imagínate cómo fue que hizo la proyección Miguel Ángel en este boceto para hacer precisamente esta posición. Tiene que tener un modelo, tiene que buscar una referencia para poder hacer esta posición y recrearla en un boceto y después pasarla a su escultura. El lado derecho en la mejilla, aquí se alcanza a apreciar un poquito los piquitos de la barba y listo.
Elvis, cuando termines hasta este punto, por favor. Aquí es observar muchísimo, como mencionamos, es observar mucho. Tienen que darle suficiente detalle en la observación primero. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué dibujamos enseguida, muchachos? ¿El pecho o el brazo? ¿El pecho o el brazo? Muy bien, el brazo. Excelente. Vámonos ahora a completar un poquito la parte del cuello para comenzar a dibujar el brazo. Aquí se alcanza a apreciar el volumen en la garganta, la tráquea. La tráquea es una manguerita, ¿no? Que conecta desde la boca hasta el estómago. Y esta manguerita, no sé si han visto las mangueritas que tienen así como corrugado, que se aprecia también como parte de una columna. Hay una división como una serpiente y estas formitas son las que sombreamos. Sí, no es nada más dibujar aquí de que la garganta para abajo y un tubo y listo, ¿no? Tiene divisiones. Y para esto, obviamente, una, tenías que tener, Miguel Ángel tenía un modelo y otra, como les digo, él hacía muy similar a Da Vinci, abría los cuerpos para ver todo el organismo, toda la parte física interna del cuerpo y poder dibujarlos, lo dibujaba, incluso hay dibujos manchados con sangre, porque los hacía en el momento. Vamos a dibujar parte del brazo, desde el hombro, bien pegadito aquí al rostro, muy pegadito, de hecho, a los ojos también. Hombro aquí pegadito, que aquí en el hombro se alcanzan a apreciar dos figuritas. Uno es el hueso y sombreamos. Y otro es el deltoide, el musculito aquí arribita y sombreamos. Deltoide aquí abajito y sombreamos. Repito, es similar al que hicimos en el primer ejemplo. Vamos a hacer un sketch de la piedad. Resolver cómo pudo haber estado hecho antes de la escultura para poder pensar como Miguel Ángel. De hecho, hay ejemplos, como les digo, hay historiadores y está bien padre esa profesión, solamente que lleva muchísimos años, muchísimo tiempo de investigación. Hay historiadores que se encargan precisamente, unos son los restauradores y otros son los historiadores, los que se encargan de hacer pruebas de cómo fue que lo pudo haber hecho Miguel Ángel o cualquier otro artista. Hacían pruebas. Y hay un escultor que de hecho se parece un chorro a Miguel Ángel. Es italiano también. Este cuate, no recuerdo cómo se llama, pero recrea las esculturas de Miguel Ángel, unas que fueron destruidas. Ah, y de hecho me faltaba mencionar eso mientras vamos dibujando parte del brazo. Aquí dibujamos directamente desde el hombro hacia el codo. Primero colocamos una pequeña línea guía del hombro al codo. Y después dibujamos el óvalo largo, largo, largo del bíceps. Como una gotita, de hecho, vamos a formarlo como una gota en la parte del bíceps. Y sombreamos. Miguel Ángel, muchachos, trabajó muchos años con diferentes reinados y papados en la Iglesia Católica. Uno de ellos fue el Papa Julio, no sé qué. El Papa Julio fue uno de los más autoritarios en su época, fue el que le pidió que hiciera la Capilla Sixtina. Casi casi que le pusieron literalmente una pistola en la cabeza a Miguel Ángel para que dijera que sí y hacer la Capilla Sixtina. Y Miguel Ángel dijo, oye, pero es que yo no sé dibujar, yo soy escultor. Dice, no me interesa, tú vas a hacer la Capilla Sixtina. Así literal, autoritario y cómo va. Y dijo Miguel Ángel de que, bueno, pues si me resisto me van a matar. Si no, si digo que sí, pues voy a vivir, ¿no? Y me van a hacer posiblemente muy famoso. Entonces aceptó y tardó muchísimos años en hacer las pinturas en la Capilla Sixtina. Vamos a dibujar el tríceps del lado izquierdo. Este ovalito aquí para el tríceps.
y después baja hacia el volumen del codo, aquí el codito. Y hay unos ovalitos aquí para el hueso, entre el antebrazo, este huesito del antebrazo y el codo. Aquí se alcanzan a ver esas dos piezas. El resto ya entre el tríceps y el codo es de piel. Vamos a formar el bultito de piel que tiene aquí donde se está sosteniendo María entre la axila y la mano. Les digo que una vez fui a visitar la réplica de la Capilla Sixtina aquí en Monterrey y había un pequeño documental que era una introducción antes de pasar a ver la Capilla Sixtina impresa. Y ahí mencionaba precisamente eso, de que decían, Miguel Ángel fue llamado por el Papa, no sé qué, y al verse obligado a aceptar, porque si no lo iban a matar o a condenar, de que tuvo que decir que sí a fuerza, porque si no le iba a ir peor, de que al verse obligado a aceptar hacer la Capilla Sixtina, empezó con su producción y tardó muchísimos años. Vamos a dibujar el ovalito en el antebrazo. Aquí son dos, es uno por encima y otro por debajo. Sombreamos ambos. De hecho hay un pequeño pliegue aquí en medio que hace que se vean tres figuritas. Un pequeño pliegue. Mandamos estas líneas con líneas casi paralelas hacia la muñeca. Y en la muñeca también dibujamos los dos huesitos que de la base de la muñeca. Si los han sentido, ¿no? Y ahí está tu mano para que lo pruebes. Los dos huesitos de la muñeca. Casi siempre un hueso. Tradicionalmente se dibuja así, ¿no? Un huesito. ¿De acuerdo? Y se van uniendo los huesitos. Esto es como una Y, como una Y. Y esta Y aquí termina, precisamente se alcanzan a ver estos dos ovalitos para el huesito en la muñeca. Estos huesitos de aquí. Y les digo, para poder Miguel Ángel entender esta parte de que, oye, ¿cómo son? ¿Cómo se dibujan? De que le pedían esculturas en donde tuviera demasiado detalle, de que quiero que se vean hasta los huesos. Miguel Ángel tuvo que abrir cuerpos, ¿no? De qué otra manera podía buscar el dibujo de los huesos. Marcamos la mano, por favor. Aquí la mano nuevamente hacemos desde la muñeca hacia el trapecio de la palma. Esta posición. No se alcanza a ver el dedo pulgar porque va por detrás. Lo único que hacemos del pulgar es un pequeño triangulito aquí para la extensión del músculo del dedo pulgar. Esta partecita. Y después hacia abajo marcamos primero los 4 nudillos. 1, 2, 3 y 4. E incluso también antes de hacer los dedos, sombreamos los nudillos junto con la palma. 1, 2, 3 y 4. Ya las venitas las podemos poner a detalle libre. ¿De acuerdo? Y ahora, al momento de dibujar los deditos tenemos que pensar nuevamente en las 3 falanges, pero el detalle de Miguel Ángel era máximo, tanto que así como dibujamos los nudillos, era cada falange que hacía, falange, y eran dedos delgados, y en cada articulación marcaba ese circulito nuevamente, en la articulación. Después otra falange, y el huesito de la articulación, el ovalito más bien de la articulación, y aquí terminaba el dedito. Meñique. En cada dedo, repito, es el detalle mayor. Eran dedos flacos, dedos muy delgaditos que hacía que se vieran la articulación muy pronunciada. Por lo tanto, hacía más que una figura de cada falange, hacía la figura de las falanges y aparte los óvalos en cada articulación. Estos de aquí.
recuadros y ovalitos. Y la uña. De hecho, características bien padres de las esculturas de Miguel Ángel y de las pinturas de Miguel Ángel era que los dedos siempre los dibujaba y los esculpía muy fuertes, anchos, fuertes, ligeramente cuadrados para que se viera naturalidad en la fortaleza del cuerpo. Y ponía mucha atención en esa parte de los detalles. Dibujamos el dedito medio. También Miguel Ángel, mientras terminamos este dedito, Miguel Ángel, muchachos, si ya bien Miguel Ángel tenía una obsesión por la perfección, al estudiar parte de la anatomía humana, se daba cuenta que entre más buscaba, más encontraba detalles, ¿no? Más formas de hacer el cuerpo humano. Y en ese aspecto, Miguel Ángel, cuando tenía veintitantos años, tuvo varias peleas en donde, como era muy rebelde a los veintitantos años, tenía que defender su trabajo, se metió en muchos problemas, se metió en muchísimos problemas, y en uno de ellos a Miguel Ángel le dieron un golpe en la nariz y le rompieron el tabique, y se lo fracturaron y le desviaron el tabique, entonces le quedó la nariz así toda chueca, le quedó la nariz muy fea. Miguel Ángel en sí no era una persona tan agraciada, ¿no? Visualmente no era tan atractiva. Y cuando le rompieron la nariz, terminó por decir que era muy feo. Decía, oye, pues es que si yo me consideraba, Miguel Ángel decía, si yo me consideraba feo ahora con la nariz rota, es todavía peor, ¿no? Me veo, pero súper feo, malísimo. Y lo que decía él era que como eso no lo podía corregir, al menos en ese tiempo, pues no tenían quien, así como que no había reconstrucción facial, ¿no? Ni nada de ese tipo. Su obsesión por la perfección aumentó y dijo, todas las piezas de escultura y de pintura que haga, voy a hacer la belleza que yo pude haber anhelado tener. Como yo me considero una persona fea, decía, voy a hacer mis esculturas que contrarresten esa idea de que la belleza la pueden ver en mis piezas más que en mí. Por lo tanto, sus piezas eran muy el estilo griego, el estilo perfecto. Vamos a dibujar, por favor, el pectoral. Observa muy bien el volumen que le vamos a dar en el pectoral. Es como dibujar un tabique, como dibujar un ladrillo, un block. Colocamos de hombro a hombro un cubo o una caja rectangular. Esta parte de la caja es en los pectorales y baja hacia el lateral del lado izquierdo, donde está posicionada la manita de María. Colocamos como un block, un ladrillo, un tabique en esta posición. ¿De acuerdo? Para darle volumen anatómico a toda la figurita. Después de esto marcamos el centro del pecho, que el centro del pecho me va a llevar a el centro del abdomen también. Alargo esta línea del centro del pecho en la hendidura del abdomen y hace una ligera curvita aquí hacia abajo. ¿De acuerdo? Ahora, una vez que ya tenemos el centro del pecho, vamos a sombrear cada parte del pectoral, desde la parte superior. Colocamos el detalle en el pectoral con la sombra, también en una línea del lado izquierdo. Y en la costilla es lo que se alcanza a ver mucho más, pero antes hacemos el abdomen. ¿Cuántos músculos tenemos en el abdomen, muchachos? ¿Lo recuerdan? Aquí vamos a colocar 2 arriba y sombreamos. No es que Jesús estuviera demasiado fortachón, pero como era muy delgado, se apreciaban exactamente los músculos completitos. Son 8 músculos. 2, 4,
Aquí está el sexto. Y el 7, el 8 no se ve, únicamente se alcanza a apreciar el séptimo, este de aquí. Este de aquí. El octavo está oculto por el séptimo. Muy apenas se alcanza a ver tantitito cualquier cosita acá de este lado. ¿De acuerdo? Ahí está el abdomen. Empezamos desde la parte baja del abdomen, muchachos, con este óvalo grande aquí. El que les digo cómo se llamaba. Oblicuos 1, 2, 3, 4 y 5. 5 circulitos desde abajo, desde el oblicuo 1, el más grandote. 2, 3, 4, 5. Y sombreamos un poquito desde la parte derecha. Y un poquito nada más cada uno de los oblicuos. Esa es la parte más bonita de este tipo de sketches, de dibujos, en donde desmenuzamos todo, ¿no? En una escultura lo ves y dices, pues lo ves y dices, no, pues sí es un cuerpo, no, pero ¿cómo se dibuja? ¿Cómo se conforma esa parte? Después de los oblicuos no se alcanza a ver el resto de los músculos más que la costilla. Colocamos un poco también la formita de la costilla, más que del resto de los músculos que van aquí, es 1, 2, 3, 4, 5 costillitas que se alcanzan a apreciar aquí, larguitas. La parte de la costilla. Y enseguida vamos a colocar la parte de la telita y los dedos de María. Con tu borrador puedes limpiar un poquito la zona donde va la telita. Y antes de dibujar la tela, primero dibujamos los dedos. Se ven los 5 dedos precisamente. El primerito, pegadito aquí arribita, el pulgar. 1 y sombreamos. En el segundo se alcanzan a ver en el índice 2 falanges. Aquí es 1, igualito como hicimos el de abajo, el dedo de Jesús. Uña y sombreamos. Después el anular y el dedo medio van juntitos. 1, el medio. Y el anular pegadito. Incluso lo podemos hacer directo. Y el dedo meñique ligeramente se alcanza a ver por aquí oculto con una sola falange que muestra nada más la uña. ¿Se entiende, muchachos, la precisión de los detalles? Lo único que quiero que entiendan aquí, y que el proceso de Miguel Ángel era la observación, la precisión de los detalles, poner esa uñita, poner ese pequeño musculito que se alcanza a apreciar, la línea de la tela. ¿Quién se identifica con Miguel Ángel, muchachos? Levante la mano los que después de esto ya te has identificado un poco con Miguel Ángel, de decir, oye maestro, es que yo busco mucho siempre la perfección, o quiero que mis dibujos salgan así, de que, exactos. Miguel Ángel era de los artistas que hoy nosotros recomendamos no hacer, pero era de los artistas en los que se frustraba y destruía la obra, ¿eh? Destruía la obra. En la Capilla Sixtina destruyó muchísimas piezas porque sencillamente en una rabieta no le gustaban. Decía, no se ve perfecto. Y todos le decían, por eso Miguel Ángel, pero para ti, ¿qué es lo perfecto? O sea, y decía, es que tiene que quedar como lo veo en mi mente. No, pues está cañón, ¿no? Pues nadie podemos ver lo que está en tu mente más que tú. Y él en su obsesión de decir, esto está mal, lo destruía. Pero después, fíjate muy bien, después le costó muchísimo. Cuando empezó la Capilla Sixtina, hizo una pieza de como de 9 cuerpos, creo.
una pieza, un cachito, y eran 50 y tantas pinturas las que hizo en la Capilla Sixtina. Cuando empezó la primera, se tardó, ay, ¿cuánto tiempo se tardó? No recuerdo cuánto se tardó, pero fueron meses. Meses, muchachos, en hacer una sola pieza de 50 y tantas que iba a ser en la Capilla Sixtina. Se obsesionó tanto por la primera pieza que dijo, tiene que quedar perfecta. Y era donde hacía esas rabietas de decir, no, tiene que quedar perfecto. Pero se tardó tantos meses, creo que fueron como 7 o 9 meses por ahí, que después de esa dijo, no, 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 esto está mal, ¿no? Ya me tardé demasiado. Todos los demás los voy a hacer más sencillitos. Y sí, hizo las demás piezas mucho más grandotas, con pocos elementos, y dijo, no, ya vamos a hacerlo más sencillito, no me estoy tardando demasiado. Vamos a completar parte, muchachos, de la tela debajo del cuerpo de Jesús, aquí en esta posición, debajo del oblicuo. Y simplemente aquí es una pequeña caída que conecta el brazo con la parte de la túnica debajo del cuerpo, debajo de la cadera de Jesús. Unas pequeñas líneas que vamos sombreando. Pequeñitas líneas. Y aquí completamos también para unir la parte en la cadera de Jesús, que también es un montón de líneas, como una pequeña ola. Primero vamos a colocar, por favor, todo el espacio con un ligero trapecio largo. Y que sencillamente desde arriba vamos a trazar las líneas que caen con un pequeñito punto de fuga hacia abajo. Y esas van a resultar en la caída de las líneas para formar los pliegues. Y en cada plieguecito vamos a intentar sombrear un poco la textura de las sombras. ¿Se entiende, muchachos, hasta este punto? Parte del rostro de María, el detalle de los músculos, los dedos, los pliegues. Vamos a intentar en este punto tratar de completar únicamente el resto del brazo, del otro, en el brazo derecho que está por encimita. Se alcanza a ver muy poquito desde el antebrazo. Aquí se va a estar facilísimo porque es parte del antebrazo, el volumen de la muñeca, y se aprecia ligeramente se alcanza a apreciar solo el dedo pulgar en una falange, dos falanges. Solo el dedito pulgar se alcanza a apreciar aquí. El dedo meñique, perdón, el índice, con una pequeñita línea directa lo podemos desarrollar. Esa no la sombreamos demasiado, únicamente aquí abajito. Esta parte del bracito nada más. Imagínate el modelo. Imagínate Miguel Ángel siendo tú Miguel Ángel. ¿Cuánto tiempo te gusta que pudo haber estado el modelo ahí posando para que Miguel Ángel lo dibujara? No había fotos, no había internet. ¿Cuánto tiempo, muchachos? ¿Cuánto tiempo calculan que Miguel Ángel pudo haber tardado en bocetear todo el cuerpo de ambos, no? Un mes, tampoco, dice Aileen, un mes. Un mes ahí el cuate posando, no, horas. Y de hecho lo hacían por sesiones, ¿eh? Terminaba un día y no terminaban, y al siguiente día trataban de hacer la misma pose para continuar. Vamos a terminar nada más esta parte de los pliegues en la tela que une el pecho con el brazo de Jesús. Un poquito el detalle en la tela. La caída del brazo de María, aquí abajito. Esto ya es un poquito más aleatorio, más sencillo. Recuerden que es el sketch.
¿Dudas hasta este punto, muchachos? Excelente. Hasta ahí le vamos a dejar con ese. Vamos a terminar nada más hasta este punto, por favor. Si lo quieres terminar, adelante, muchachos. Lo demás es un poco más de lo mismo, porque la pierna ya dibujamos en el anterior. Me faltaba dibujar un brazo completito. Aquí ya lo tenemos. Rostro de mujer, rostro de hombre, un poco más completos y elaborados. ¿De acuerdo? Elvis, cuando terminen hasta aquí, por favor, y vámonos con el último ejercicio. Fíjense, Miguel Ángel era de los que también pensaban, mientras van terminando hasta aquí, decía, oye, pues yo qué puedo hacer, ¿no? Para Miguel Ángel sí era de los que pensaba en que su obra trascendiera y decidió hacer sus esculturas en mármol. El mármol es una piedra que súper resistente, ¿no? Pesadísima, dura, muy sólida, no se destruye fácilmente. Por lo tanto, sus piezas en mármol van a perdurar por muchísimos, muchísimos años. Llevan 500 años y el David está intacto, la piedad está intacta. Muchísimas de las esculturas de Miguel Ángel van a durar infinidad de años. Si no es que toda o sea, hasta que, no sé, en algún momento se tienen que destruir, pero no le veo fin, ¿no? Es una pieza que va a durar infinidad de años. Por eso lo de la perfección de Miguel Ángel. ¿De acuerdo? Vamos a pasar con el siguiente, muchachos, y el último dibujo. En este último dibujo, por favor, vamos a intentar hacerlo en un sketch de cuerpo completo, lo más preciso posible, lo más preciso posible de cuerpo completo para poder entender ahora el boceto de una de las esculturas más famosas, la más famosa, más bien. ¿Saben que la Mona Lisa es la pintura más famosa de todos los tiempos? Así como la Mona Lisa es la pintura más famosa de todos los tiempos, el David es la escultura más famosa de todos los tiempos. Así que vamos a intentar va a ser un reto, fíjate, de 15 minutos, nos quedan 15 minutos porque hay más detalle en la percepción de los músculos. El David, muchachos, es una pieza de Miguel Ángel para poder demostrar que Miguel Ángel era el mejor artista de su época. Con la pieza de El David, Miguel Ángel fue como que su proyecto de vida, ¿no? El Miguel Ángel, perdón, el David fue la mejor pieza jamás construida en su época y resultó tanto que hasta el día de hoy ninguna otra pieza ha superado su majestuosidad. Vamos a iniciar, por favor, sáquenle punto a su lápiz. Comenzamos. Comenzamos desde la parte del rostro. Déjenme nada más ajusto tantito esta pieza para que quede aquí listo. Muy bien, vamos a iniciar desde la parte de arriba. Tenemos 12 minutos para poder realizarla. Vámonos de paso a paso y en un sketch completísimo, por favor. De paso a paso, hasta donde llegue. Trata de calcular el espacio. No quiero que midamos porque no quiero que hagamos un retrato perfecto. Quiero que poco a poco vayamos completando el boceto directo hasta donde llegue el papel. Círculo principal del rostro. Línea de la mitad del rostro. Barbilla.
No recuerdo cuántos metros mide, fíjate, la escultura del Miguel Ángel, del David. Creo que mide como unos 10, 11, 12 metros por ahí, aproximadamente. Y Miguel Ángel, como les digo, que utilizaba mármol, trajo una pieza enterita. Y de hecho, ni siquiera fue una pieza que haya dicho, no, pues voy a comprar una pieza. No, no, fue una pieza que estaba ahí y la recuperó y la recicló prácticamente. Mide 5 metros, gracias Ana Cristina. Vamos a colocar la línea de la mitad del rostro y la altura de los ojos con una curva hacia arriba. Esta ligerita curva hacia arriba. Les digo, es una pieza de mármol enterita que recicló Miguel Ángel para poder decir, ¿se acuerdan de la frase muy famosa de Miguel Ángel que dice, oye Miguel Ángel, ¿cómo pudiste hacer el David, no? De que no, es que yo no, el David yo no lo hice, el David ya estaba dentro de la pieza, yo simplemente quité el exceso para descubrir el cuerpo del David en la piedra de mármol. Esa frase está de, de maestro, ¿no? De maestros. De que tanta confianza tenía Miguel Ángel para decir, es que yo no creé al David, el David ya estaba dentro, yo simplemente le quité el exceso de la piedra para poder descubrir su cuerpo. Y la pieza estaba de tal manera formadita. Vamos a dibujar el cabello directo también. La pieza de mármol estaba enterita y era imperfección, ¿no? Así es, Aileen, puro sketch. Era una pieza imperfecta. Era una pieza de mármol imperfecta, ¿no? Y tenía, fíjense, déjame les digo cómo tenía la forma de la piedra, era esta, era algo así. Esta era la formita de la piedra que Miguel Ángel recicló, esta piedrita. Así tenía la forma. Y Miguel Ángel al observarla, dijo, ah, mira, este cachito de aquí me va a servir mucho para poder hacer un bracito doblado. Aquí puso el bracito doblado, el cuerpo, el brazo y las piernas, ¿no? Hacia abajo. Pero este bracito doblado fue porque la piedra estaba en esa posición. En esta posición tenía un volumen ahí. No era un cuadrado perfecto. Era una pieza imperfecta que él posicionó el cuerpo. Por eso decía, ¿no? Que, oye, es que yo simplemente descubrí el cuerpo que ya estaba dentro de la pieza de mármol. Ya estaba el David ahí. Colocamos en sketch nariz con la basecita en la parte de abajo, fosa. Así es, hay muchísimas fotos de esta pieza en internet que la puedes ver. Vamos a hacer únicamente la sombra del rostro desde la ceja, un poco el diseño de la boca. Y la parte del cuello, únicamente me interesa eso, me interesa más el cuerpo, el rostro no tanto. Luego le imprimimos mucho, mucho tiempo. Cuello, la V en el centro del cuello para señalar el músculo, el externocleidomastoideo, este de aquí. Los trapecios,
estos de acá. Y voy a continuar con la mano antes del pecho. Hacemos la manita. Vamos a tener, muchachos, una clase de figura humana en vivo, online, de un modelo con ropa, no como el David, no se vayan a asustar. Que vamos a tener en cámara y vamos a irlo dibujando de acuerdo a las poses. Ya está planeada para creo que el 9 de octubre. Pues si en algún momento, si han visto, me imagino, ¿no? Dibujo con modelo en vivo en algún lado, en internet, en las películas. Vamos a realizar nosotros uno en vivo en línea. Se trata simplemente de que el modelo va haciendo poses y nosotros vamos dibujando todo lo que al modelo se le ocurra. Colocamos el bracito. Ahora, para la parte del pecho, recuerda el pectoral que se dibuja por un trapecio. Si lo quieres hacer más musculoso, también está bien. Más ancho. Una ligera letra S entre el pecho, el abdomen. Y dibujamos el pectoral. Aquí hay un pliegue entre los pectorales. Este pliegue que une ambos es el musculito simplemente que se estira y parte de la clavícula también, que hace esta unión. La parte del abdomen, recuerdan los músculos. Son dos. 4. Siempre que dibujes aquí en el músculo en el abdomen, dibuja los individuales, no hagas la cuadrícula. Dibuja los individuales. 6. Y naturalmente, muchachos, cuando decimos 6 músculos en el abdomen, aquí es donde va el ombligo. Al término de los 6 músculos principales es donde va el ombligo. El 7 y el 8 van debajo del ombligo, más alargados, más larguitos. La parte de la pelvis, aquí da la terminación. Y los oblicuos en los laterales. Vamos desde el lateral abajo, a la altura del músculo en el abdomen, el 7 y el 8, está el oblicuo más grande. Esos de aquí. El oblicuo. Y de ahí hacia arriba. Recuerden que son 5. Y sombreamos parte que algunos dicen, son las costillas. No, es los oblicuos. Las costillas normalmente se observan, pero por atrás o por el lateral hacia atrás. Este de aquí. Aquí se alcanzan a apreciar el cerrato o las costillas. Aquí esas partes sí son parte de las costillas. Dibujamos el paquetín. Y en la parte de las piernas
mencionábamos que siempre se dibuja un triángulo para la división de las piernas. Para la división de las piernas y después, antes de hacer las piernas, vamos a completar el brazo izquierdo. Hombro, o más bien deltoides, bíceps, tríceps, el antebrazo. Es mejor cuando ya conocemos un poquito más de músculos, cuando vamos formando la figura humana, es mejor describirlo por músculos si ya los conocemos. Es más específico y le vas a dar más detalle a tus dibujos. Aquí la parte de la manita. Son las 12:30, pero vamos a intentar completarlo. Aquí en el músculo del dedo pulgar. Fíjense, hay una academia en Barcelona, España. Una academia de arte que me encantaría en algún momento poder ir a visitar, en donde siguen con el método tradicional del dibujo clásico. Esto que estamos haciendo, pero en vivo. Ellos lo hacen con el modelo ahí todos los días. Todos los días el método tradicional. No sé cómo le estén haciendo ahorita, honestamente, pero su escuela es una escuela tradicional, una academia de estudios tradicionales, en donde tienes el modelo ahí. Todos los días es un modelo diferente. O a veces cuando no terminan, pues invitan otra vez al modelo a que terminemos, a que terminen la pieza, ¿no? Es una escuela tradicional. Colocamos la parte de las piernas, pero desde el ancho de la cadera, aquí el anchito de la cadera, un pequeño volumen. Primero voy a dibujar la pierna derecha. Colocamos este ligero ovalito y marcamos un poco, nada más un poquito, parte de los músculos. Un poco parte de los músculos. La gotita hacia arriba, la gotita hacia abajo y el aductor aquí en la parte interna. Y se alcanza a apreciar un poquitito la gotita del lado derecho. Rodilla ligeramente cuadricular. El chamorrito con dos ovalitos a los lados. Tobillo. Trata de hacer las figuras separadas del tobillito, a la izquierda y a la derecha. Y el pie. Aquí en la parte del pie les digo que características de los dedos en las esculturas de Miguel Ángel era los dedos cuadraditos, fuertes. Y como se trata de una pieza en escultura, tenía que destacar precisamente esa fuerza en los personajes. Hacemos el primero dedo pulgar y el segundo directo, los demás ya van, perdón, boceto, y los demás ya van a ser directos. ¿Dudas hasta este punto, muchachos? Les recomiendo muchísimo que si no tienen oportunidad de leer algún libro o conseguir algún libro, en YouTube hay varios documentales de Miguel Ángel, biografías de Miguel Ángel. History Channel, por ejemplo, tiene muchos documentales de artistas, biografías de artistas, para que conozcan un poquito más sobre lo que platicamos hace un momento.
y que si les interesa saber un poquito más de la vida del artista, más de la obra, es lo más indicado tratar de aprender y conocer. Colocamos el músculo en la pierna. No se alcanza a apreciar demasiado, pero como ya sabemos cómo se dibuja, logramos entender la construcción de la pierna. No sé si ya les pasa de esa manera, pero cuando ya conocemos un poco la forma en cómo se dibujan los músculos, cuando vemos una pieza, aunque no se noten demasiado, sabemos cómo se dibuja. Y no nada más en esto, en todos los dibujos. No recuerdo quién, una alumna, creo que me dijo de que ya no veía las películas de la misma manera. Veía películas animadas o ve películas animadas, sí, ¿verdad tú, Ana Cristina? Y ya ves así como que el dibujillo, ¿no? De que ya empiezas a observar de qué manera está construido, de qué manera está diseñado. Y eso está padrísimo, que poco a poco la formación en un dibujante se basa muchísimo en el proceso que tiene que conocer antes de y poder entender los personajes. Poder entender los personajes te hace más crítico, te hace mucho más entendible al momento de ver algo y decir, ya tú mismo, tú misma vas a decir, ah, es bueno, no es bueno, qué tan bueno es, qué tanto diseño tiene, qué tanto trabajo tiene. Y con eso formas un carácter más selectivo con las piezas que observas. Después de eso ya dejas de ver películas muy comerciales o logras entender mucho el proceso de cómo hicieron una producción. Y eso es uno de los grandes objetivos de la clase y del taller, que tengas una opinión, pero de algo que conoces, de algo que sabes. A muchos les gusta opinar sin conocer. Listo, muchachos. ¿Quién terminó igual que yo? Excelente. Muy bien, muchachos. Entendemos parte del proceso. Mientras los demás van terminando, ya estamos a punto de irnos. Parte del proceso es sencillamente esto. Si te identificas un poquito con el proceso que seguía Miguel Ángel de la anatomía y la perfección, vas en el camino correcto o similar a este, ¿no? De buscar la perfección. No está mal buscar la perfección, pero encaminarlo a un proceso correcto es lo ideal. Miguel Ángel seguía mucho, como mencionábamos, el dibujo, el estilo griego, la belleza del ser humano. Y fíjate, no sé si él notaste o has notado que la mayoría de las piezas de Miguel Ángel son masculinos. Miguel Ángel tenía una pequeña obsesión de masculinidad. No dibujar y no retratar o esculpir tantas piezas femeninas porque a él le enseñaron de tanto tiempo que trabajó con la iglesia, le enseñaron que sobre lo del pecado carnal era totalmente prohibido. Por lo tanto, se quedó Miguel Ángel, nunca se casó, no tenía amigos, no tenía una pareja, no tenía nada, no tuvo hijos. Dijo, yo prefiero vivir con mis piezas, dice, mi amor es el arte, mi amor es la escultura y mis hijos, mis hijas son las esculturas que realizo. Y la gran mayoría era una familia tradicional que respetaba muchísimo esa parte y como estaba traumadillo porque tenía muchísimos hermanos, dijo, no, 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 yo no quiero hijos, yo no quiero hermanos, yo no quiero hijos, yo prefiero vivir solito. Es parte del proceso que, si logras ver, la mayoría de las piezas de Miguel Ángel son puros bocetos masculinos. Listo, muchachos, firmen sus dibujos. Espero que les haya gustado, lo hayan entendido correctamente y que esto les ayude a investigar un poquito más, a entender parte de la biografía del artista. Mi nombre, Alberto Huichín García.
aquí en medio para que se vea. Acuérdate como Miguel Ángel. Hacer que se vea tu firma porque si no, luego no saben de quién es. Cuídense mucho y nos vemos el día de mañana, muchachos.